en ocasiones se cree que está relacionado con el tener pena, como el darte pena a ti mismo cuando estás siendo autocompasivo, o que te da pena el otro y entonces eres compasivo porque te estás compadeciendo de él. Pero claro, esto lo que implica es como una desigualdad en el sentido de que tú estás por encima cuando das esa compasión porque el otro te da pena. Pero desde la compasión entendida, desde la terapia centrada en la compasión, siempre hay una igualdad entre las personas que se están mostrando el lado compasivo, porque el deseo es de aliviar del sufrimiento, incluso llegar hasta las raíces del sufrimiento. Tal vez a veces vamos a hacer uso de la ira para ser compasivos, por esto de que decías de que hay mucha gente que piensa que la compasión es como blando, como únicamente esa parte tierna que está y la hay, es una dimensión importante, pero va a hacer uso de cualquier emoción en función de la necesidad, porque a veces no hay nada más compasivo que poner límites a alguien, ¿no? Para que una relación no esté siendo dañina, tal vez incluso para ambos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Sed bienvenidas, bienvenidos un día más a este canal y a esta sección de entrevistas. Ya unas cuantas llevo y estoy súper contento con este proyecto, la verdad. Así que hoy tenemos por primera vez en el canal a Pablo Carrasco e Isabel Rubio. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? A todos. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Y bueno, pues quien me sigue un poco en redes sabe que a mí esto de la compasión es algo que me fascina. Me fascina tanto que he empezado a hacer la formación en terapia centrada en la compasión con ellos dos, que sois mis entrevistados y profes al mismo tiempo. Así Y es. nada, y es una formación con la que estoy muy, muy contento, muy satisfecho y me está ayudando como a profundizar más en este tema. Así que, nada, sí que me encantaría que os presentarais y un poco cuál es vuestra historia, ¿no? ¿Cómo llegasteis a la CFT? Esto también me interesa, nunca os lo pregunté, así que yo creo que este es el lugar. Sí, muy bien. No sé si quieres empezar tú, Pablo, o empiezo yo. Tú misma, Isabel. Vale. Bueno, pues mi nombre es Isabel Rubio, como ha comentado Rafael, y bueno, pues tanto Pablo como yo formamos parte de la asociación Compassionate Mind Spain, que es como una filial de la Compassionate Mind Foundation, creada por Paul Gilbert, que es el creador de esta terapia en Reino Unido, en Derby en concreto. Y bueno, pues nosotros nos conocíamos ya de antes, Pablo y yo. Llevamos más de 10 años trabajando y practicando temas relacionados con mindfulness, compasión, y entonces nos dedicamos tanto a la formación como a la clínica. Vemos pacientes donde podemos aplicar estas terapias de mindfulness y compasión. Y entonces, bueno, pues caímos un poco en el profundizar en la terapia centrada en la compasión, pues por el año 2014-2015, ahora pues eso, unos 10 años, donde conocimos al creador de la terapia, Paul Gilbert, en un primer curso. Nos gustó mucho, vimos que se podía aplicar para las personas, pues sobre todo que podían tener como una autocrítica, personas pues que tenían un lado duro consigo mismas, ¿no? Que estaban siendo pues, un poquito, pues eso, duras en el día a día consigo mismas, y vimos que el desarrollar un lado autocompasivo, compasivo, les venía muy bien para mejorar en su día a día. Un poco de ahí. Si quieres presentarte tú, Pablo. Sí, sigo yo entonces. Bueno, yo trabajo en clínica, como Isabel también ha dicho, y trabajo especialmente con personas que tienen problemas de dolor crónico,
experiencias o diagnósticos traumáticos y trastornos de la personalidad. Y empezamos esa formación pues allí, como en 2014-2015, con Paul Gilbert. Tuvimos la suerte de compartir esa experiencia con él en su visita aquí a España y en este ciclo de formaciones que realizó, y a partir de ahí, bueno, hemos continuado como esas formaciones hasta poder ser, pues eso, el equipo docente, ¿no?, de la terapia centrada en la compasión en castellano, ¿no?, aquí en el territorio español. Entonces, bueno, seguimos formándonos con ellos, como supervisores, como en otros grados avanzados y demás dentro de la terapia. Estamos muy en contacto con la Foundation, con el equipo de Paul Gilbert y bueno, seguimos haciendo proyectos comunes a día de hoy, de lo cual estamos también muy contentos y muy agradecidos de poder estar en contacto. ¿Cómo definiríais la terapia centrada en la compasión, así en pocas palabras? Bueno, pues la terapia centrada en la compasión podríamos decir que bebe de diferentes fuentes, ¿vale? Viene de diferentes teorías de psicología, aparte de haber desarrollado su tema propio, ¿no?, de estar enfocado en el desarrollo de ese lado compasivo para relacionarte con diferentes partes de uno mismo que son más difíciles de manejar, como el miedo, la ansiedad, la culpa, la vergüenza. Bueno, pues como digo, bebe de diferentes teorías, como de la teoría evolutiva, como de la neurociencia, de la terapia cognitivo-conductual, de mindfulness, de la psicología social. Es decir, puede engranar diferentes teorías y todas ellas las aúna en una intención de poderte relacionar con un lado interno, con una voz, como decía al inicio, ¿no?, un poco más duro, más crítico, que hace que la mejora en la autorregulación emocional sea más difícil si nos relacionamos internamente con nosotros mismos desde una dureza en el lenguaje interior, una voz autocrítica. Entonces, la clave podríamos decir que es en el desarrollo de ese lado interno más amable, más autocompasivo, que decimos, ¿no? Claro, porque es el deseo de aliviarnos del propio sufrimiento. Entonces, este sería un poquito el origen de donde parte. Sí. No sé si quieres añadir algo, Pablo. Bueno, añadir a lo que ha dicho muy bien Isabel, simplemente la definición con la que trabaja la terapia centrada en la compasión, de la propia compasión, que tal vez es interesante para, no sé, si alguien llega nuevo a este vídeo, ¿no?, pues que sepa un poquito también de lo que estamos hablando, porque cuando buscas compasión en la RAE, lo primero que te aparece es sentimiento de pena o de lástima, ¿no?, por el otro, y la ciencia, la psicología, trabaja con otra definición bastante distinta, ¿no?, que es la sensibilidad ante el sufrimiento, tanto propio como ajeno, con la profunda intención de curarlo y de prevenirlo, ¿no? Entonces, como podemos ver, es una definición bastante diferente a la que se hace comúnmente en nuestra lengua. Y este es un tema que me interesa mucho, como qué entendemos por compasión, porque yo creo que hay mucho malentendido y ahora me diréis vosotros, pero bueno, se suele entender como una especie de flojera o autoindulgencia, ¿no? Sí. Y también porque yo, por lo menos en mi caso, yo creo que muchas personas de mi generación nos hemos criado como en esta idea, ¿no?, de que quien bien te quiere te hará llorar y como que solamente, no solo por evolutivamente, que ya hablaremos de eso, porque nuestro cerebro evolutivo tiende a hacer eso, sino también por nuestras figuras de apego que ya hemos podido tener, ¿no?, de ciertas creencias que hemos podido desarrollar de que solamente podemos ser mejores si somos duros, ¿no? Si nos damos latigazos, cosa que la evidencia ha demostrado que al contrario, ¿no? Y desde ahí yo creo que la palabra compasión, ¿no?, desde esta atmósfera cultural también se presta a muchos malentendidos, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos pues tanto en las formaciones como en la terapia, que pues en ocasiones se cree que está relacionado con el tener pena, como el darte pena a ti mismo cuando estás siendo autocompasivo o que te da pena el otro y entonces eres compasivo porque te estás compadeciendo de él.
Pero claro, esto lo que implica es como una desigualdad en el sentido de que tú estás por encima cuando das esa compasión porque el otro te da pena. Pero desde la compasión entendida, desde la terapia centrada en la compasión, siempre hay una igualdad entre las personas que se están mostrando el lado compasivo, porque el deseo es de aliviar del sufrimiento, incluso llegar hasta las raíces del sufrimiento. Y siempre hay una intención de que ese alivio te mejore a ti en algún aspecto. Tanto interna, de formas de tratarte a ti mismo, como para que también consigas aquello que tú deseas conseguir, pero desde creer que puedes hacerlo y que quizás ahora no es tu momento porque tienes pues a lo mejor alguna dolencia y en este momento quizás lo mejor es autocuidarte, relacionarte contigo desde la amabilidad. Y cuando eso haya pasado o haya remitido, entonces poder seguir con la actividad que tú querías. Sí. Me gusta mucho Desde ahí. sí, este concepto de Christine Neff, que es otra de las, ¿no? Sí. Son Paul Gilbert y Christine Neff, ¿no? Como los dos grandes maestros. Sí. Y habla de la humanidad compartida como uno de los aspectos claves de la compasión, que es esto, ¿no? Es como sentir y saber que el sufrir y pasarlo mal forma parte de una experiencia universal compartida, ¿no? Que no tiene que ver con esto de sentir pena o lástima, ¿no? Sí. Completamente. Sí, tanto placer como sufrimiento forman parte, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Forman parte de la experiencia humana y todos en algún momento vamos a sufrir y así como a veces necesitaremos aportar ternura o amabilidad a nuestras heridas, también tal vez a veces vamos a hacer uso de la ira para ser compasivos, por esto de que decías de que hay mucha gente que piensa que la compasión es como blando, como únicamente esa parte tierna que está y la hay, es una dimensión importante, pero va a hacer uso de cualquier emoción en función de la necesidad, porque a veces no hay nada más compasivo que poner límites a alguien, ¿no? Para que una relación no siga siendo dañina, tal vez incluso para ambos. Entonces, recordamos esto, ¿no? Que la compasión puede ser fuerte, de hecho muy fuerte. Esto es súper importante, ¿no? Y como se dice en la formación, que no es en sí una emoción, sino una actitud vital, ¿no? Así es. De hecho, cultivamos la actitud de llevar un lado compasivo a las actividades del día a día porque es la mejor forma de relacionarte con las situaciones difíciles, con los momentos pues bueno, inesperados, que están fuera a veces de nuestro control, ¿no? Del día a día. Entonces, el cultivo de una actitud compasiva a llevar a esa actividad del día a día es algo, pues, es a practicar. Aquí siempre es mucha práctica. Que es más fácil arraigar un hábito desde la compasión que no desde la sobreexigencia, ¿no? Es mucho más sencillo. Sí. Sí, la sobreexigencia nos puede llevar a alejarnos de practicar o de realizar una actividad. Entonces. Sí, de hecho, la parte de la procrastinación, una de las causas puede ser precisamente, paradójicamente, un exceso de exigencia interior, ¿no? Que es lo que hace que yo no me quiera ver expuesto a eso que me genera malestar. Sí. Sin ninguna duda, nadie quiere estar en un lugar donde no le tratan bien y por eso no tenemos más que echar un vistazo al armario para encontrarnos con la guitarra eléctrica, la bicicleta estática, el kimono y otra serie de cosas que hemos ido abandonando ahí, tal vez porque éramos muy duros con nosotros mismos en ese momento de realizar la actividad y esa autoexigencia. Y aunque es más fácil, como dices, asentar un hábito mediante esa motivación no amable, diríamos, la sociedad, sin embargo, el contexto social en el que nos movemos nos mueve más normalmente hacia la dureza, hacia la crítica y es por lo que también es tan importante, ¿no? La compasión para nuestros días. Sí, sobre todo además en redes que estoy viendo mucho de neostoicismo, de el Yados y compañía, ¿no? Que este neostoicismo que está muy, ni siquiera, o sea, está muy desvirtuado el estoicismo original, pero que el discurso que tienen es un poco ¿no? De la automejora a través de convertirse en un tirano de sí mismo, ¿no?
Ujú. Bueno, ahí estaría cultivando el lado autocrítico, el lado duro, exigente, que tendríamos que ver cómo se siente la persona cuando se trata de esa manera, cuando tiene esa actitud hacia sí mismo. Si se siente feliz, tranquilo, contento, o se siente frustrado si no consigue sus metas, se siente enfadado consigo mismo. Entonces vamos a ver el efecto también del lenguaje interno. Si es de un lenguaje de autocrítica, pues a ver qué efecto tiene. Y el efecto nos da la respuesta de si no nos sentimos bien, eso no está bien para nosotros. Sí. Una de las cosas claves de la formación, de las más importantes para mí, es esto de no solo el lenguaje interno, el contenido de lo que nos decimos, sino el cómo nos decimos las cosas. El tono emocional, sí. El tono emocional, entendiendo, y esto me voló la cabeza, pero dije, es verdad que incluso el tono neutro, ¿no? Así como cuando una persona querida se dirige a nosotros con un tono neutro, hablarnos con un tono neutro ya es amenazante por sí mismo, ¿no? Claro, No sé así si es. fue Gilbert el que descubrió esto o cómo fue. Bueno, el descubridor, de hecho, se refiere a sí mismo como fundador, ¿no?, de la terapia, porque al final recoge cosas y recoge investigaciones. No es tampoco la primera persona que empieza a investigar en la compasión, ¿no? Hay serie de investigaciones detrás que a él le inspiran, ¿no?, un poco a esto. Yo creo que es difícil de saber. Pero es verdad que la terapia centrada en la compasión recoge mucho esa importancia del tono. Él sí que se fija, Gilbert lo comenta, ¿no?, en su experiencia, de que él trabajaba con personas con depresiones graves, severas, de difícil curso, y él cuando veía, digo, el tema de las instrucciones está muy bien y lo utilizan, pero parece que no acaba de funcionar. ¿Qué está pasando aquí, no? Y cuando se fijaba, él veía que esa gente repetía algunas frases o algunas palabras que podrían ser muy motivadoras o muy afectuosas, pero en un tono muy duro, ¿no? O muy complicado consigo mismo, y entonces eso tenía justamente el efecto contrario. Porque la frase más motivadora, ¿no?, en un tono duro puede ser en realidad muy, muy dañina, ¿no?, para uno mismo. Sí, sí, sí. Este aspecto, ya digo que me parece fundamental. Y ahí, bueno, ahí sí que veo yo paralelismos entre la terapia Gestalt cuando habla del perro de arriba, perro de abajo, ¿no? Como o el superyo. Bueno, es que en realidad bebe de tantas fuentes la CFT, ¿no?, que es fácil encontrar referencias, ¿no?, como en diferentes terapias, sí. Y es una terapia muy integradora, por eso. Y por eso también es fácil luego aplicarla a la clínica, seas el tipo de especialista que seas, tanto si es cognitivo-conductual como si tu rama es más de tercera generación, puedes aplicar este marco de actuación en cualquier contexto, la verdad. Aunque para mí tiene un trasfondo muy humanista, en realidad, ¿no? Lo A mí es, me lo parece, ¿eh? sí, Mm, completamente. mm. Em, ¿Por qué se ha demostrado que la práctica de la autocompasión es un factor protector de salud? O sea, ¿qué mecanismos internos hay porque hasta donde yo sé sí que hay investigación suficiente para poder afirmar esto, ¿no? Pero ¿qué mecanismos suceden como a nivel interno para que esto pueda ser un factor protector? Mm. No sé, Isabel, si quieres. Si quieres tú también. Vale. Bueno, creo que esto lo explicaba muy bien Daniel Siegel, el neurocientífico, y él habla de la compasión como el componente neuronal y humano, ¿no?, como el factor biológico natural para gestionar el sufrimiento y las experiencias de sufrimiento naturales en el ser humano. Y de hecho, cuando lo vemos, por ejemplo, pacientes con trauma, ¿no?, que como digo es el grupo con el que más trabajo, no hay ninguna experiencia
objetivamente traumática. Hay experiencias potencialmente traumáticas, pero no objetivamente traumáticas, porque depende mucho de los recursos que tú tengas o que tenga el grupo en el que estás. Y cuando hablo de grupo, hablo de la gente de tu alrededor, tu familia, tus amigos, pero también instituciones, y esto es muy importante, ¿vale? Para activar lo que en la CFT llamamos ese sistema de la calma conexión, ¿no? Que es liberador de oxitocina, que tiene que ver con el corteza prefrontal, etcétera, ¿no? Todas estas estructuras. En relación a esta experiencia que tú has tenido, que ha sido una experiencia de gran sufrimiento, ¿no? Pero cuando eres acogido, ya sea por ti mismo o por tu grupo o las instituciones a tu alrededor, es mucho más fácil poder llevar esa experiencia y reducir notablemente el sufrimiento, porque se valida la experiencia que has tenido, se entiende que es algo natural, no se culpabiliza a la víctima, por ejemplo, por ello, sino que se naturaliza, se acoge, se normaliza y se aprende también en conjunto, ¿no? Pero uno se siente arropado y el sentirse arropado puede ser, como decimos, por uno mismo, y ahí está lo que llamamos la autocompasión, ¿no? O puede ser también la compasión, ya sea de uno hacia los demás o de los demás hacia uno, que activan esos canales que permiten que tú puedas vivir la experiencia, bueno, pues como una experiencia quizás dura, quizás de sufrimiento, quizás una herida potente, ¿no? De la vida, pero que al final se quede ahí, se quede en una cicatriz de la que aprender y no en una herida abierta durante mucho tiempo, que es lo que acaba siendo una experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo. Sí, a ver, yo ahí sí que añadiría o complementar un poquito que esa sensación de conexión que se cultiva con la compasión, con la autocompasión, esa seguridad que se va forjando. Esto desde la teoría de los 3 sistemas de Paul Gilbert está de alguna forma activando el sistema de regulación de calma. Entonces esta parte, pues eso es muy, muy importante porque la compasión podríamos decir que la cultivamos, la practicamos, la entrenamos desde este sistema, el sistema de calma, que es un sistema que nos permite sentirnos seguros, tranquilos. No hay nada que, pues eso, que alcanzar, no estamos en un sistema de logro, que sería otro sistema de regulación emocional, tampoco estamos en un sistema de amenaza, sería el tercer sistema. Y lo realmente llamativo es que por cómo estamos configurados los seres humanos, que cuando las cosas se tuercen, es más probable que aparezca esa voz dura y sobreexigente, paradójicamente como un intento de ayudarnos, ¿no? Pero que es precisamente ahí cuando más merece la pena practicar la compasión, porque, bueno, yo mismo lo he percibido en mí, ¿no? Cuando va mal es más fácil que haya una voz crítica en momentos de mucho estrés, ¿no? Es más fácil que el estrés dé de comer a esa voz crítica, ¿no? Y precisamente ahí es importante trabajar la compasión. Sí, al menos en nuestra cultura sí que es así. Aparece esa voz crítica con mucha facilidad y esto hay que resaltarlo porque parece que no en todas las culturas es igual y que depende mucho, claro, del contexto exigente y competitivo en el que nos desarrollamos y nos criamos y entonces tampoco todo el mundo tiene la misma voz autocrítica. Y o sea, que no es algo filogenético. Yo pensaba que era algo... Vale, esto es más cultural, este asunto. Sí. Es completamente cultural, es algo aprendido. Sí, entonces depende mucho de eso. Sí. Y esta voz autocrítica, también decir que es como muchas veces inconsciente. Porque si tú le preguntas a una persona, tú te hablas de forma dura cuando cometes un error, cuando tienes alguna dificultad, pues dicen, no, yo me hablo bien. Pero después, si profundizamos un poquito, podemos ver que sí que está ahí presente porque está como nos hemos empapado y no nos hemos dado cuenta desde pequeños. Sí, esto es súper importante. Creo que lo compartí en la formación, que yo me cargué la pila del micro al sacarla y tal. O sea, me cargué el micro al sacar la pila. Y empecé a sentir un malestar que me parecía desproporcionado a lo que había sucedido. Yo digo, bueno, a ver, espérate, a ver qué pasa, ¿no?
esto no fue hace mucho. Y me di cuenta de cuál era el diálogo interno. Era la voz de mi padre. Cuando yo me equivocaba, me estaba diciendo cosas muy duras y digo, coño, vale. Sí. Y digo, bueno, menos mal que yo ya tengo un recorrido para tomar conciencia y darme cuenta. Pero me pareció muy gráfico ese vídeo que nos pusisteis de Alfred y la sombra. el de los búhos, de cuando se le pone, cuando se le enchufa con la linterna a esa parte, no soporta la luz y es... bueno, esto es muy en la terapia Gestalt, que se dice que ya el propio proceso de darse cuenta ya es mucho, ¿no? Que muchas veces, porque yo tengo personas con las que trabajo, decir, oye, cuidado con pillarte con que eres exigente y ahora te exiges no exigirte, porque es más de lo mismo. A lo mejor hay que simplemente date cuenta de esa voz y le podemos poner un nombre que a veces ayuda, ¿no? Como una forma de externalizar o de fusionarte. Simplemente toma nota de lo que esa parte de ti te dice. Y eso muchas veces ya es muchísimo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y se nota, Rafa, que eres un alumno aventajado, ¿eh? Porque tomar esa conciencia, y es verdad lo que decía Isabel, muchas veces preguntas y la gente no tiene esa conciencia porque la crítica, el yo crítico que llamamos en la terapia de la compasión, se desarrolla en la sombra y crece en la sombra, se hace poderoso o poderosa en la sombra. Y entonces la conciencia, ese primer chorro de luz sobre nuestro crítico, ese mindfulness del crítico, tomar conciencia de ello, sí, es un instrumento poderoso, es un primer paso muy importante para poder luego desactivarlo, obviamente. Y muy interesante también lo que has dicho, ¿no? La metacrítica, ¿no? El criticarme por criticarme, ojo con eso, muy interesante. Es infinito eso. Sí. Aquí es muy interesante también el trabajo con mindfulness, por ejemplo, podría venir aquí también muy bien, a que acompaña mucho a terapia de la compasión, de tomar esa conciencia y decir, vale, me he criticado y es así, es una realidad. Me he dicho esto criticándome o siendo duro conmigo y ahora voy a demostrarme cómo lo haría si fuese amable conmigo, ¿no? Solo por el hecho, o sea, no estoy criticando, simplemente voy a enseñarme cómo sería hacerlo de manera amable, ¿no? Cómo sería hacerlo motivándome o acompañándome en esta experiencia. Bueno, que me ha resultado a lo mejor difícil, ¿no? O un reto, como estaba diciendo, ¿no? Quizás lo de romper el micrófono. Sí. Vi una viñeta, un meme que era muy gracioso, es como una persona a otra decía, es que te tienes que querer más, gilipollas, ¿no? Total. Sí, es completamente así. La exigencia. ¿No? También de personas externas, no solo internamente, ¿no? Sí. Claro. Sí, a ver, puede ayudar también el ver cómo se lo dirías a otra persona. Porque el flujo de la compasión de nosotros hacia los demás ante el error, ¿no? De otra persona o la dificultad de otra persona cambia el diálogo interno completamente. A la otra persona le diríamos no pasa nada, tranquilo, tranquila. En cambio, de cara a nosotros, que es un flujo, ¿no? de mí para mí, cambia y es más duro. Entonces, solo con cambiar de perspectiva, si le pasara esto mismo a otra persona, ¿qué le dirías? Sí. Ayuda. Sí, sin duda. Bueno, ¿qué tiene en concreto la CFT, ¿no? ¿Qué es el factor diferencial respecto a otras terapias? Bueno, muchas cosas ya las hemos ido comentando en realidad, ¿no? Se centra mucho en la evolución del sistema nervioso del ser humano, ¿no? El cerebro y cómo ha evolucionado y el cerebro complicado, ¿no? Esa diferenciación entre el cerebro nuevo, el antiguo, ¿no? El emocional. Y tiene esa intención también de desculpabilizar, ¿no? De hecho, el fijarnos en que esto es algo evolutivo, en el que nadie ha elegido cómo ha evolucionado la especie, nadie elige la configuración de su cerebro, ni el hecho de tener un cerebro, ¿no? Tampoco lo elegimos nadie, que algunos pacientes a veces comentan el decir, bueno, pues me gustaría no tener esta parte emocional durante un tiempo, igual también sí puede ser, ¿no? Pero nadie lo elige y tenemos que lidiar con ello. Perdona, Pablo, el peligro es esto, precisamente ciertas adicciones tienen que ver con querer escapar temporalmente de esa parte de la
el alcohol o las benzos Total, ¿sí? completamente, sí, sí, es una forma de intentar anular a veces algo que me está haciendo mucho, mucho daño, claro. Sí, sí, con esa parte tal vez emocional. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte ahí de tomar esa conciencia también, porque es muy de tomar conciencia, la gente pone mucho énfasis en esto, ¿no? De tomar conciencia de que no es culpa nuestra, nadie ha elegido tener esto, tenemos que lidiar con ello, ¿no? Sin embargo, pues quizás, como decimos muchas veces durante el curso, pues no es tu culpa, aunque sí es tu responsabilidad y es importante que trabajemos en cultivarlo, ¿no? Luego tiene, bueno, pues ese enfoque también en el tono y la autocrítica que decíamos antes, ¿no? En el tono emocional, la crítica, las diferentes partes que componen la personalidad de un individuo, ¿no? Sus diferentes yoes. Y aquí la CGT especialmente trabaja con el yo compasivo, ¿no? Con desarrollar esas actitudes en nosotros que nos permitan tener esa sabiduría interna, fortaleza, compromiso, ¿verdad? Y trabaja también especialmente con, sobre todo pondría el énfasis a lo mejor en la vergüenza y en la culpa, que son sentimientos muy complejos para todos los seres humanos y muy complejos también para el progreso, ¿no? En un abordaje terapéutico. Entonces creo que son emociones difíciles que la CFT ayudan muy bien a abordar, ¿no? Sí, no sé si os apetece centrarnos un poco más en esto de la culpa y la vergüenza, porque me parece un temazo, la verdad. Sí, a ver, es interesante ver cómo estas emociones pues pueden bloquear también esa mejora en la salud de las personas. La emoción de la vergüenza se siente de una forma tan la persona vulnerable que en ocasiones frena que la terapia pueda seguir adelante por la vergüenza que siente la persona por tener ciertas ideas, pensamientos. Entonces son emociones muy potentes que influyen en el ser humano de una manera en la que pueden incluso bloquearles la mejora de su salud. Sí, que toda emoción cumple una función adaptativa, pero digamos que es cuando se va de madre Sí. o no, o Sí. cuando no, no sé si va por ahí la cosa. Sí, se había bloqueado, se ha congelado un poco la imagen. Sí, te hemos Lo perdido un último que momento, has dicho, Rafa. ¿Me habéis perdido un momento? sí, Sí, se había sí, quedado congelado. Sí, que decía que estas emociones, en realidad, que si las sentimos es porque cumplen una función evolutiva, pero Sí. que es fácil que se salgan de madre un poco, que no estamos hablando de una vergüenza adaptativa, ¿no? Estamos hablando Claro, de la culpa y la Exacto, vergüenza desadaptativa. claro. exacto. Sí, sí. Esto se ve mucho en muchos procesos, ¿no? Y lo vamos a ver tanto en clínica como luego también en otros contextos y con diferentes personas. Un paciente en clínica que sienta vergüenza por lo que ha pasado, por lo que ha hecho, posiblemente va a dar muchos rodeos para contarlo o no lo va a contar o te va a mentir directamente y tiene sentido porque está tratando de alguna forma defenderse, comprobar que es un espacio seguro en el que está para poder contarlo porque puede haber mucho miedo al juicio, puede haber mucho miedo al rechazo y claro, a sufrir más todavía. No sé si ahora, Rafael, me has escuchado lo que Es es. que parece que se volvió a cortar. No sé qué estamos, no sé si soy yo que tengo problema de conexión o qué, Sí, pero... pero... Isabel, ¿tú me escuchaste? No Sí, sé sí, he si... te he oído. Ah, Vale, vale. vale. Pues igual soy yo. No sé si quedó registrado, Pablo, si no te importa repetirlo. Lo voy a intentar. Vale. Sí, decía eso, ¿no? Que un paciente con vergüenza pues posiblemente opte por tal vez dar rodeos o elegir, bueno, comprobar muy bien, ¿no? La capacidad que tú tienes de acoger eso, incluso llegando a mentir, porque puede ser muy difícil no sentirse seguro de que al contar algo pues se pueda sentir juzgado o invalidado, o rechazado o criticado y que el sufrimiento sea todavía mayor, ¿no? Al abrirse y mostrarse vulnerable, que eso, jolín, es un gran valor, ¿no? Que ponen muchas veces nuestros pacientes en nuestras manos, el ser capaces de
de mostrarse vulnerables con nosotros y pueden tener mucho miedo a ello. Y lo podemos ver luego también en otras experiencias, ¿no? Del día a día. Muchas veces vemos cuando, por ejemplo, surgen las noticias sobre algún tipo de agresor o algo así. Me viene un poco a la mente sobre Rubiales, ¿no? Por ejemplo, que decían, mira, ahora que ha denunciado esta chica, creo que era Jenny Hermoso, ahora surgen como más denuncias de otras personas, de otras chicas y demás, que también, y es como, a lo mejor había pasado como 5 años desde que habían sido agredidas o lo que sea, y la gente no, como que no entiende mucho esto. Y esto muchas veces es la vergüenza. Hay que tener en cuenta que claro, esta persona era un alto cargo de, no recuerdo si la liga o qué, vale, no manejo mucho de fútbol. Pero era un alto cargo ahí y es como, ¿quién me va a creer si yo denuncio a esta persona, ¿no? O cómo se me va a exponer a mí en comparación a él, ¿no? Y esto también pasaba con esta mujer que había sido agredida por, no recuerdo, cientos o decenas de varones en Francia, siendo prácticamente drogada, ¿no? Pelicot, creo recordar que era su apellido también. Y se hablaba precisamente de esto, ¿no? Y es muy interesante eso de que la vergüenza cambie de bando, porque muchas veces se critica más o se señala más a las víctimas que a los propios agresores, y eso es lo que hace que no haya denuncias. La vergüenza es muy bloqueante para eso, para tomar partido, para pasar a la acción. Y entonces, cuando no te sientes seguro de que eso vaya a estar protegido, y a día de hoy muchas veces no lo está, y aquí de nuevo nombro las instituciones, por eso es tan importante las instituciones para transitar un trauma, una experiencia traumática, por ejemplo. Porque cuando todo no está cuidado y protegido para que esa persona pueda llegar a denunciar y que no pase por otra retraumatización, es normal que se lo piensen, ¿eh? Yo me lo pensaría también mucho, sin duda. Sí. Sí, desde la formación enfocamos pues bueno, la vergüenza como una emoción que nos ha ayudado a los seres humanos a poder sobrevivir, a poder sobrevivir en el sentido de que si hacemos algo que no está bien visto en la sociedad, si somos excluidos de la sociedad, podemos, pues que podemos, se nos puede retirar una protección, una alimentación, ¿no? Entonces, evolutivamente, esa vergüenza ha estado presente en el ser humano, pero para permitirnos sobrevivir, porque el ser humano lo que desea es estar incluido, tener un lugar en el espacio social. Y entonces esto es muy filogenético y por eso es inherente a la persona. Sí. Podría tirarme horas hablando de estos temas, pero bueno. Sí. Nosotros encantados también. Sí, quería preguntaros el tema de mindfulness o meditación, como yo prefiero. Antes decía mindfulness, pero me gusta más la palabra meditación, que no es exactamente lo mismo, pero bueno. Pero ¿cómo se relaciona, ¿no? La meditación o la práctica mindfulness con la CFT? Sí, bueno, hay que decir como que tampoco es necesario tener conocimientos en mindfulness para hacer CFT, pero que sí que se integran muchas cosas también de mindfulness en ello. Y de hecho, la primera parte de la definición que hemos dicho, ¿no? Conciencia con el sufrimiento, pues esto es mindfulness. Quiero decir, si no eres consciente de que estás sufriendo, de que estás haciendo sufrir o haciéndote sufrir a ti mismo o sufriendo con un contexto, con una situación que estás viviendo, pues difícilmente vas a poder tomar partido también, ¿no? Vas a poder hacer algo con ello. O sea, que esa parte de la conciencia es muy importante, pero bueno, no es necesario como obligatorio entrenar en mindfulness para poder desarrollar una mente compasiva, ¿no? Hay otras maneras también de llegar a ello, pero sí, de alguna forma está implícita, ¿no? en la práctica de la compasión. De esa conciencia. Sí. En el sentido que comenta Pablo, estaría implícita para podernos dar cuenta de eso difícil, esa dificultad
de cómo nos sentimos. Solo en el momento en el que reparamos y nos damos cuenta, eso ya sería una atención enfocada, ¿no? Y nos daríamos cuenta. O sea, mindfulness y compasión en ocasiones, ¿no? Oímos que son como dos alas del mismo pájaro, es decir, van de la mano. O deberían, ¿eh? Porque Sí. a veces que no. Esto ya lo hablamos en su momento, pero a veces que no, ¿no? Que si lo conviertes en una herramienta para el rendimiento o para algo que está fuera de... que hay gente que lo usa, ¿no? Yo creo que en la instrucción militar, mindfulness, ¿no? Sí, sí. Contradictorio. Pero sí, Sí, tienen sí. que estar a la vez, ¿no? Sí. Mm. Llevar la calidez, hay que mirar, ¿no? Es la práctica de la atención plena, pero llevando también una calidez a eso que estás viendo, una actitud amable. Entonces ya ahí es donde encajan Sí. mindfulness y compasión. Sí, bueno, en terapia Gestalt se habla mucho del darse cuenta como un pilar fundamental, ¿no? Como se hablaba de continuo de conciencia, ¿no? Como el darse cuenta de lo externo, de lo interno, de la zona intermedia que llamaba. Pero bueno, son diferentes palabras para nombrar lo mismo, ¿no? Que es que si no le podemos poner nombre a lo que nos pasa o si no nos enteramos, difícilmente, si no aceptamos, ¿no? Que la aceptación es también, es otra palabra que daría para... Esa da para un capítulo más. No, que está muy vinculada a la compasión, ¿no? No sé si conocéis a Mónica Caballé, que es una filósofa maravillosa. Tiene una ponencia sobre la aceptación, que es una joya. ¿La conocéis? No. Pues bueno, sí que, a ver, me suena, pero... Sí, pues claro, me parece que están... eso es otro aspecto de algo que es lo mismo, ¿no? Me parece que la aceptación, si hay algo que no lo aceptas, no puedes practicar la compasión en algo que no aceptas, ¿no? Y a veces es abrir los ojos ante lo doloroso, lo difícil. Sí. Sí, sí. También hay que tener cuidado con la aceptación, con esto que hablábamos de la desculpabilización, porque puede ser muy culpabilizador si no entendemos la aceptación como un proceso en el que te puedes aceptar en la medida en la que te puedes estar aceptando en este momento y está bien, y no tienes una obligación de aceptar más de lo que puedes aceptar. Por eso digo que también sería, es otra palabra que puede dar lugar a muchos malentendidos. Sí. Y una de las cosas que dice Mónica Caballé de la aceptación, que a mí me encantó, esto lo traduzco con mis palabras, ¿no? Pero es como la aceptación en realidad está totalmente relacionada con la toma de conciencia porque hasta lo que no aceptas puede ser aceptado. Entonces, no hay nada no hay nada que esté fuera de la aceptación, porque la aceptación lo incluye todo, incluso lo que no aceptas, con lo cual deja de ser un imperativo y es tomar conciencia de lo que es. Muy bien. Sí, se nota, es un concepto más desde la filosofía, ¿no? Un poco por lo que... Claro, es maravilloso porque deja de ser un imperativo, porque si es un imperativo ya no estás en aceptación, paradójicamente. ¿No? Está muy bien, sí. Sí. Ahí, pues se puede ver como una escalera, ¿no? Para llegar hasta la aceptación. A veces el primer peldaño es simplemente mirar hacia allí y el siguiente peldaño el poder tolerar que esto pueda aceptarse algún día y va subiendo una escalerita. Sí, pero que cada peldaño ya es aceptación. No hay de lo que hablaba Mónica Caballero, no hay un ideal al que uno deba llegar, sino que no hay nada al momento presente que no pueda ser aceptado, incluido lo que no aceptamos. Y entonces, yo cuando lo escuché me pareció súper liberado. Claro. Incluso esto de tienes que aceptarte así. Digo, bueno, ¿puedo aceptar que no me acepto y dejarme en paz con eso? En lugar de irme a donde debería, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Bueno, recomiendo mucho esa charla y sus libros. Daremos un vistazo, sin duda. Parece que voy a comisión con ella, pero no. No, porque cuando algo nos impacta de esta manera queremos compartirlo y eso también es muy compasivo. Es bueno. En realidad. Se agradece. Claro. Si a mí me alivio, quieres compartir con otros para que alivie también, ¿no? Eso es un acto muy compasivo. Sí, bueno. Bueno, pues como la gente que quiera saber más de vosotros,
¿cuál es la página web? ¿Cómo puede acceder? Sí, tenemos la página web que es www.compassionatemindSpain.com. Bueno, luego la pondré. Sí, buscando Compasión España, Sí. nos pueden encontrar. Y he visto que también hacéis retiros en momentos puntuales. Eso lo tenemos previsto. Vale. Sí. Sí, porque estaría genial desvirtualizarse en algún momento, porque estamos bastante lejos también. Sí. Pero es verdad que por un lado las formaciones online tienen esta cosa y por otro, digo, ay, claro, la cosa cambia cuando nos vemos en persona los seres humanos, ¿no? Sí, es la parte de conexión que decimos, un poquito más cercano, ¿no? Y eso, Sí. la textura. Eso, la textura, mira. Buena palabra. Bueno, pues nada, nos seguimos viendo porque este viernes, ¿no? Sí. Empieza. Este viernes comenzamos el curso avanzado en terapia de la compasión. Ahí estoy escuchando y bueno, también sintiendo que mi camino va por ahí. Hay tanta oferta formativa que a veces es difícil saber. Pero bueno, yo sí que siento que en este momento de mi vida o por donde me quiero dirigir es en esto, ¿no? Como sintiendo muy claramente que no solo por mí, sino que muchas veces, ¿no? Lo que más necesitamos de nosotros mismos es compasión y luego ya después va lo demás. Eso me parece, ¿no? Después va la sintomatología y después va, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con esto de despatologizar el sufrimiento humano, ¿no? Claro. Oye, somos seres humanos que sufrimos y yo soy muy contrario a esta etiqueta del DSM, de los trastornos, de tal, ¿no? De patologizar el sufrimiento y creo que la mirada compasiva va con vamos a comprender el sufrimiento, por qué hacemos lo que hacemos, que en eso me gusta el conductismo, ¿no? De vamos a quitar etiquetas patologizantes y entender qué nos pasa, por qué hacemos lo que hacemos y desde ahí ponerle remedio. Claro. Sí. Es ver el mundo, ¿no? Desde otra perspectiva. Sí. Sí. Muchas gracias, Rafael, Bueno, por el espacio también, por invitarnos a este espacio. Ha sido muy agradable. Sí. Pues sí, muchas gracias. Un gusto. Así que nos vemos ya este viernes. Muy bien. Con ganas. Pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.